¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 12 del mediodía con 8 minutos. José Rocha, un amigo de siempre, y Manuel Rosas estarán con ustedes hasta las 2 de la tarde. ¿Qué está pasando en la selección? ¿Qué está pasando en la blanquirroja? ¿Qué está pasando con Paolo Guerrero? Lo vamos a analizar juntos. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos ustedes. Un abrazo, un saludo, la bienvenida y ojalá tengamos un buen fin de semana, aunque con las noticias que nos han dado. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Media hora, 40 minutos? Más o menos. La verdad es que el fin de semana se va a poner complicado. De debate, de espera, de angustia, porque hasta ahora lo más importante es que la información oficial no se ha dado. En Videna y en la Federación están manejando la información de manera muy cerrada, ¿no? Hay una reunión en estos momentos, tengo entendido, en la Federación Peruana de Fútbol. Hay una reunión, no se sabe qué va a suceder después de esa reunión. Lo que se conoce es que hay un documento de la Federación Peruana de Fútbol, de la FIFA, perdón, de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, que ha llegado hasta la Viena, diciendo, esto es importante precisarlo, para que no se nos escape de las manos, ¿no es cierto? No diciendo que hay doping, o sea, la palabra que ellos mencionan no es antidoping, ¿no es cierto? Sino que hay una prueba química adversa. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los jugadores que fueron a someterse a esta prueba, uno de ellos, al parecer, habría dado con un elemento químico. No se tiene la certeza de lo que todo el mundo está especulando, porque ya dijeron por ahí hasta que es cocaína. Sí, o sea, ya dijeron cocaína, ya dijeron marihuana. Y no dicen de dónde sacan la información, ya ¿verdad? dijeron que porque lo que yo digo cocaína, una sanción de 4 años, claro. No hay todavía. Yo digo cocaína, pero acá está, ¿no? Yo digo cocaína, pero este es el informe. Yo digo cocaína, pero este es el resultado. Y este es el informe FIFA. Nadie está diciendo no hay eso todavía. ¿De dónde sacan datos de este tipo? No hay eso todavía, hay que guardar la calma. Hay antecedentes, para quienes nos gusta un poco el fútbol, ya se ha leído antes, busquen ustedes en archivos de noticias anteriores, cuando la FIFA ha sacado este tipo de documentos y no ha hablado de doping positivos o de sanciones, sino más bien hablado de estos elementos químicos adversos, en que una respuesta de la federación involucrada, digamos, la FIFA se refiere a la selección de fútbol, la Federación Peruana de Fútbol tendrá que responderle a la FIFA qué elementos podrían existir de por medio. Es decir, le di al jugador tal un medicamento para la inflamación, para la congestión, y esta podría tener un elemento químico entre los que ustedes han marcado. O sea, lo concreto es que de hecho, lo concreto de hecho es que la Federación tiene ahora el informe de la FIFA, ¿ok? Claro. Ahora, no sabemos qué dice exactamente el informe. Lo que tenemos de información es lo que viene de Argentina, lo que ha puesto Sport Center como información diciendo malas noticias para Perú. Paolo Guerrero dio positivo en el control doping tras el partido con Argentina por las eliminatorias. A partir de esto hicimos de alguna manera un poco la bulla que ya tiene aproximadamente entre 30 a 45 minutos en todo el país. De hecho, lo más importante será la información en las conferencias que ojalá den lo más pronto posible los dirigentes de la federación. Hoy estuvo en Videna Juan Carlos Oblitas. Su presencia ya parecía extraña, sin ninguna duda. Normalmente no va a los entrenamientos, pero hoy estuvo ahí. Están a puertas cerradas y esperemos a ver a qué hora sale la información, ¿no? Bueno, Juan Carlos ahorita forma parte del plantel técnico de la selección peruana de fútbol. Normalmente no va, así que hoy día sí se ha estado. Hay muchas oportunidades donde ha ido Juan Carlos. Juan Carlos suele ir a la Viena. Sí, porque lo que llamaba la atención entre los colegas periodistas deportivos era su presencia. Sí, hoy normalmente no está Juan Carlos, así que algo debe estar pasando. Pero Juan Carlos antes va. Que se confirme, antes que se confirme. Especulación. Juan Carlos va. Juan Carlos Oblitas va. Él suele ir a la Viena, inclusive de días donde no va Gareca, va Juan Carlos. Pero bien, vamos a ver, reitero, qué es lo que pasa. Este resultado analítico adverso, reitero, no está diciendo necesariamente que haya un tema de doping. O sea, no es que te está diciendo el jugador tal... Pero sería a partir de doping o no, porque ¿qué otra prueba más hacen? Doping, ¿verdad? O sea, hacen la prueba. Que se hacen en los estadios, ¿no es cierto? Correcto. La prueba de orina. Correcto, claro. El jugador va a un lugar, se sortean, hay 2 de cada equipo. En este caso salió Guerrero y el Orejas por el Perú. Salió Dybala, me parece que para Argentina. Este fue por el partido que se jugó en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, pasaron los 4 y aparentemente el resultado ya estaría. Y la prensa argentina fue la primera en conocerla y la publicó inmediatamente. Claro, nos faltan detalles. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que exactamente Son detalles importantes. Tenemos en línea a Oscar Paz, del equipo deportivo de Radio Exitosa. A ver qué es lo que nos puede contar Oscar Paz, qué detalles más nos puedes dar. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bueno, la noticia nos ha sorprendido, pero hermano, hay que tomar las cosas con pinza, hay que ser responsables. Lo único objetivo en estos momentos es que la federación ha sido notificada por lo que decía Pepe, ¿no? Un resultado analíticamente adverso, que significa que hay una sustancia en el organismo de Paolo Guerrero que no forma parte de las permitidas por la FIFA. Hay muchos casos de esto.
hace unos años, en México, por ejemplo, una serie de jugadores de la selección mexicana dieron positivo. Y el resultado fue igual, analíticamente adverso. ¿Qué pasó? Consumieron carnes contaminadas y a través de estudios, testimonios y todo lo que tiene que ver con la investigación se demostró de que eso fue así y de manera involuntaria. Clenbuterol fue la sustancia, por ejemplo. A partir de esto hay un artículo del reglamento antidopaje de la FIFA que dice que cuando es involuntario, que cuando no hay de alguna manera intención del jugador de ir en contra del reglamento o consumir sustancias que no están que están prohibidas, automáticamente quedan desafectados de la sanción. Este es un ejemplo. Hay que esperar el resultado. Ya la federación en estos momentos se encuentra reunida en la Videna, los integrantes de la comitiva, los abogados también, para enviar una respuesta a la FIFA pidiendo que se aclaren las cosas, pidiendo que se informe de lo que realmente se trata esto para así dar una respuesta y dar los argumentos para iniciar todo lo que tiene que ver con los estudios médicos y las investigaciones. El tema es cuánto demora todo esto, Oscar. ¿Hay algún antecedente? ¿Se sabe cuánto podría demorar? Porque el partido está ya cerca. 7 días. Sí, normalmente la contraprueba demora entre 2-3 semanas. Es un proceso que tarda porque se hace en otro país, o sea, en Europa, en cuanto a Sudamérica, me parece que hay un laboratorio en Colombia y en Chile, aquí en Perú no. Y ha pasado, por ejemplo, también con deportistas peruanos que van a competir al exterior, que nos representan en diversos deportes, ¿no? Muchas veces por falta de plata, por ejemplo, no se hacían las pruebas antidopaje y los deportistas iban simplemente a la deriva. Había que pagar los departamentos médicos en Colombia y Chile para que suceda eso, ¿no? Porque es parte, creo yo, de la previsión, del protocolo y del profesionalismo. Hay que esperar. Obviamente a partir de esta situación nacen muchas versiones por las redes sociales, por los diversos medios de comunicación y las especulaciones aparecen constantemente. ¿Qué pasó hace un mes o un poquito más cuando Guerrero o cuando la selección empata contra Argentina y habla la mamá de Paolo Guerrero y dice que su hijo había jugado resfriado? A ver, vamos a especular un poco, aunque no es tan correcto, pero vamos a ponernos en varios escenarios, ¿no? De repente le suministraron una pastilla antigripal, una inyección, no sé, algo para evitar los síntomas del resfrío y de repente esta sustancia no está en la lista de medicamentos prohibidos de la FIFA y apareció, no sé. O sea, es una hipótesis de las miles que hay, porque hay diversos casos. Y claro, yo creo que hay que ser responsables porque acá hay un futbolista de por medio, hay una familia, hay una selección. Hoy imagino que en la Videna, en la federación, el grupo está muy preocupado. Se vio hace un rato a Ricardo Gareca conversando con Juan Carlos Oblitas y obviamente la situación es muy preocupante. Ahora, a ver, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, esta noticia nace en Argentina. Obviamente ya los argentinos que son campeones mundiales de las especulaciones y las noticias bombas, como dicen ellos, están hablando de que es una sustancia social prohibida por la FIFA y un montón de cosas. Pero no hay nada de eso en el documento, ¿no? No, porque es la primera parte del estudio. Y recordemos también que los argentinos son campeones mundiales de la especulación y fueron los mismos que dijeron y lo confirmaron hasta en La Nación, que es el diario más importante de ese país, que Bolivia recuperaba los puntos del TAS y que Perú y Chile se quedaban con sus unidades que habían conseguido en la cancha y perdían lo que habían ganado en primera instancia. ¿Entiendes? O sea, de repente puede ser otro caso de esto, pero insisto, hay que tomar las cosas con calma, hay que esperar. Hace un rato acaban de anunciar de que todavía la federación no se va a pronunciar al respecto porque están primero tratando de responder e investigar con los medios oficiales, con la FIFA, con el Departamento Antidopaje, para tener una respuesta clara y luego informar a la prensa. Habrá un comunicado, sí, pero no en estos momentos, sino de repente en un par de horas más del departamento. Oscar, han informado que todavía no van a informar respecto. ¿Hay algún escenario posible en todo este asunto que nos lleve a concluir que Paolo Guerrero no esté en uno de los 2 partidos de repechaje con Nueva Zelanda, teniendo en cuenta la famosa expresión esta de analíticamente adversa, que no es tan clara, teniendo en cuenta los procedimientos que van desde el asunto de la respuesta, de un nuevo análisis químico, de todos los plazos estos? ¿Cabría la posibilidad de que en el de ida o en el de vuelta Guerrero no esté? Mira,
aquí clarísimo que la precaución tiene que estar sí o sí. Mientras dure la investigación, mientras duren los análisis, mientras se realiza la contraprueba, el jugador no puede salir a la cancha. El jugador no puede formar parte del juego. Entonces ya está castigado. Si ya no puede salir, ya está castigado. Digamos, Claro. es una forma de castigar sin castigar, ¿no? Porque si está en el proceso de investigación y ya no juega, es que ya está castigado. Claro, porque acá lo que está confirmado es que hay algo sospechoso. Hay una sustancia dentro del organismo de Guerrero que ha dado positivo. A ver, Puede ser una sustancia, sí. Sí, yo te leo lo que dice la FIFA sobre este tema del resultado analítico adverso. ¿Qué define la FIFA con relación a este resultado analítico adverso? Y hay que escucharlo con atención para entenderlo bien. ¿Ah? Ya están hablando de cocaína, están hablando de un montón de cosas. Bueno, Escúchenlo para entenderlo bien. Sí. La FIFA dice lo siguiente: de acuerdo con la definición de la Agencia Mundial contra el Dopaje, esto refiere a un informe de laboratorio que identifica en una muestra la presencia de una sustancia prohibida o sus metabolitos, que quiere decir productos derivados, o marcadores que evidencian el uso de métodos prohibidos. De todas maneras, dice la FIFA, esto no quiere decir que todos ellos sean resultados de dopaje positivo, ya que los resultados analíticos adversos incluyen todos los resultados de excepción por uso terapéutico, así como de índices de testosterona. O sea, nadie dice acá que tiene que ser sancionado. Exitosa. Claro. Ahora, pero sí esta notificación, este resultado te obliga a una investigación, a la famosa contraprueba, a la famosa segunda fase. Y en esa investigación ya el jugador bajo sospecha no juega. Exactamente. Sospechoso. Porque, claro, ¿qué pasa si juega y se confirma que el jugador dio positivo por una sustancia que realmente sí está prohibida y lo consumió de manera voluntaria, o de repente consumió una pastilla? Bueno, pero si lo que estás diciendo es cierto, Oscar, ya no le tenemos a Guerrero, ¿no? O sea, digamos bien. O sea, más allá de que si la sustancia químicamente o de laboratorio adverso sea A, sea B, sea D, o lo que fuere, teniendo en cuenta que hay que confirmar, teniendo en cuenta que hay que entrar en un proceso de investigación, teniendo en cuenta que hay un plazo establecido y durante el plazo el jugador no juega, ya perdimos a Guerrero, aparentemente. Sí, es lo más probable. Por eso te decía que hay que ser prudentes con esto y esperar la versión oficial de la Federación Peruana de Fútbol y lo que le va a decir la FIFA. Porque la primera consulta seguramente de la Federación será si es que el jugador puede estar o no en los partidos contra Nueva Zelanda mientras dure esta investigación. Muy bien, Oscar. Habrá que esperar, Ahora, sí, para terminar, estamos en un momento complicado, todos estamos en shock, no sabemos qué ha pasado realmente, solamente hay el dato de lo que acabamos de comunicar, pero hay que aclarar de que aquí si hay una sanción es para el jugador, más no para el equipo. Porque este problema de que ya no bajan de repechaje, que entra Chile, tranquilo. Vamos a esperar y luego vamos a analizar y a ver qué es lo que va a pasar, ¿ok? Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Gracias por esos detalles. Estamos ahora con el médico deportivo Luis Lorre, que a ver si nos aclara más estos temas de las sustancias y lo demás. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Aló? Sí, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver. Muy buenas tardes. Acá con esta noticia, la verdad, hay dos tipos de sustancias. Unas sustancias endógenas, otras sustancias entógenas, unas sustancias que se aplican para producir ciertos efectos y sustancias que también se aplican para desaparecer efectos de otras sustancias. Por el momento están hablando de encontrar un metabolito. El resto es mera una opinión muy subjetiva. Lo que debemos esperar nosotros es que la contraprueba nos demuestre qué sustancia es. Por ejemplo, muchas veces se ha visto casos de gente que conmigo, por ejemplo, salmón ahumado con gas, gran cantidad de nitritos, ¿no? Da positivo a esas sustancias que están prohibidas. Pero eso no quiere decir que sea un dopaje directo. Pero si ya se hablan de pruebas sociales, ya estamos frente a un problema es muy grave. ¿Cuánto tiempo demora la contraprueba, doctor Lorre? La contraprueba no saldría favorable a nosotros.
Dígame usted, ¿cuánto tiempo demora la contraprueba? ¿Qué plazo tenemos para confirmar si el metabolito es A, es B, es aceptado, no es aceptado, es voluntario, es involuntario, es sancionado o no es sancionado según reglamento de la FIFA? ¿Qué tiempo tendríamos que esperar para esta contraprueba? Según la FIMS, la Federación Internacional del Deporte, la contraprueba se tiene que hacer prácticamente... Ajá, se cortó esa comunicación. Se cortó esa comunicación. Hay otro detalle importante, oficial, Manuel, amigos, que hay que saber aquí, para no alocarnos y no empezar a creer en un montón de cosas que se nos dice. Rápido, digo. La porque yo ya FIFA estoy medio habla alocado. también del tema del dopaje. Por eso les digo, cuidado, todavía nadie hable de dopaje porque no se ha mencionado dopaje. La FIFA dice, ¿qué significa resultado de dopaje positivo? Es decir, el doping. Dice, solo debe hablarse de resultado de dopaje positivo si el laboratorio identifica la presencia de una sustancia prohibida, sus metabolitos, marcadores o evidencias del uso de un método prohibido que no haya sido aprobado mediante la EUT, que ya les hemos contado, es la lista de medicamentos, o cuando no se originen naturalmente en el organismo. Es importante mencionar que el análisis estadístico de la FIFA, a diferencia de las estadísticas de la agrupación antidopaje, solo incluye los resultados de dopaje positivo. La FIFA no incluye los resultados ni los casos pendientes de la relación de testosterona, bueno, ahí hay elementos químicos ahí. Estos casos son extremadamente difíciles de manejar y al igual que en la lista de medicamentos no deben tomarse erróneamente por resultados positivos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Cuando se habla de este primer paso, que es un resultado analítico adverso, no se puede hablar todavía de antidopaje. O sea, todavía no se puede hablar del tema de acuerdo a la propia FIFA, porque ya hay antecedentes al respecto. La pregunta es, en la situación del resultado analítico adverso, hay que hacer una contraprueba. ¿Cuál es el plazo? Y finalmente lo más importante es si le tendremos a Guerrero, en el interés de Perú, ¿verdad? Sí, claro. En el interés de Guerrero, por supuesto, hay otra cosa, pero en el interés del país, si le vamos a tener en los 2 siguientes partidos. Si hay pruebas, como acaba de señalar Oscar y como lo está diciendo el doctor Lorre, que se necesita una contraprueba, hay que saber en qué plazo tenemos. Y si hay de por medio en el plazo la suspensión de Guerrero, la imposibilidad de jugar, hay que ponerse en ese escenario, ¿no? ¿Qué dice, doctor Larrea? Otra vez ya estamos con usted, nos estaba explicando cuánto demora la contraprueba. Ahí nos quedamos, no le escuchamos muy bien. La contraprueba debiera haberse hecho ya, o ya de repente la realizaron, ¿no? Porque cuando sale algo positivo, ¿no? Inmediatamente hay que refutarla, confirmarla o avalarla con una contraprueba. No se puede decir hay doping si no hemos hecho la contraprueba. Sí, claro. ¿No? Para muy posiblemente que ya la contraprueba está realizada, ¿no? Ahora tenemos que ver ya los mecanismos de qué tipo de droga estamos hablando. Ahora, ¿no? si tenemos que el documento ha llegado recién, me imagino yo que la contraprueba todavía no se debe haber formulado, porque si se hubiera realizado la contraprueba, ya tendríamos que esperar el resultado de esa contraprueba, ¿no? Claro, ya deberíamos tener nosotros ya el resultado fehaciente, ¿no? Que nos digan verdaderamente qué droga es. Ahora, según los medios que estoy viendo internacionales, están hablando de una droga social. Bueno, pero esa es una especulación, ¿ah? Eso es una especulación. Sí, porque no dicen de dónde sacan esa información, Sí, claro, ese es el asunto. Sí, lo que pasa es que a los argentinos les conviene decir que Guerrero estaba con coca, ¿no? Pero Por eso empataron. Y por eso no. La Por favor. piconería en su más alta expresión. Yo estoy seguro de que va a salir muy bien, no vamos a tener ningún problema. Debe ser algún metabolito, porque ellos hablan de algún metabolito, de alguna degradación de alimenticia, pueden haber sido alimentos, ¿no? Alimentos contaminados con ciertas otras sustancias, pero no hay una sustancia grave, ¿no? Muy bien. Simplemente si ahora, Muchas gracias, doctor, muy amable. No tienen por qué. Gracias. Muy amable. Ahora, sería interesante poder hablar con el médico oficial de la FIFA, ¿no? Ojalá que conteste el doctor Sarango para tratar de hablar con él y que él nos dé alguna respuesta sobre eso. Y sería sumamente interesante, si no en el programa, ojalá en Exitosa Deportes, que hable o que den alguna información oficial a la federación. Exitosa. Si hay un informe
¿Cuándo recibieron el informe? ¿Qué dice el informe? Si ya se ordenó la contraprueba, si ya se hizo la contraprueba, si hay resultados de contraprueba y cómo anda el proceso de respuesta. Hoy no creo que se haya ya hecho una contraprueba, por lo menos que se conoce que recién ha llegado. Si es que ha llegado hoy, porque lo que ha llegado hoy seguimos basándonos en la información de Argentina, ¿verdad? Sí. Porque dice Argentina que ya la FIFA habría notificado a la Federación Peruana de Fútbol, pero la notificación puede ser hoy, puede haber sido ayer, no sé. O sea, es lo que hay que saber y es la información oficial que solo la tiene la Federación. Muy bien, habrá que esperar qué es lo que pasa. Escríbanos ustedes en las redes sociales sobre todo esto, ¿no? Sobre todo este tema, sus opiniones, qué puede pasar, qué cree usted que está sucediendo, ¿jugará Guerrero, no jugará Guerrero? ¿Ah? Sería interesante saber qué es lo que usted está pensando. Bueno, la pregunta ya está en redes, por si acaso, y la pueden responder, y también a través de la línea telefónica 467-4499, 251-9422. La pregunta del programa es si se confirmara que Paolo Guerrero dio positivo, daría positivo al control antidoping, ¿quién debería ser su reemplazante? Ahí está la pregunta. Muy bien, escríbanos al @exitosape, @joserrocha_a en Twitter, escríbanos en Facebook también, estamos en Exitosa Noticias en vivo y en nuestra página de YouTube como Exitosa Noticias. Escríbanos. 12 del mediodía con 29 minutos. Seguiremos intentando con el doctor Sarango a ver si nos contesta. Y ya en el siguiente bloque, no sé si viene, ya estará con nosotros el ministro. Ya está el ministro con nosotros. Viene el ministro de Educación, Idel Wexler, para respondernos una serie de preguntas. Hemos batallado, pero ya va a estar con nosotros el ministro Idel Wexler aquí en el programa. 12 del mediodía con 29 minutos. Entonces nos vamos de una vez al corte, pues para venir ya con tiempo con el ministro. O no. A ver. Vamos con Judy. Vamos con Judy. Vamos con Judy, 12 del mediodía con 29 minutos. Judy? Eso es lo que entiendo, no sé. Vamos abriendo líneas, vamos conversando con la gente al 251-9422, 467-4499. Guste o no guste, el tema Guerrero es un asunto nacional. Sin duda. No, es un asunto nacional. Marcando. Con lo que tenemos ahora a portas. El asunto Guerrero es un tema nacional, de interés nacional. Sí. Hola, buenas tardes. Tenemos llamada del público. Buenas tardes, bienvenidos a Exitosa. Buenas tardes, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. El día de ayer lo felicito por el excelente programa, pero lamentablemente no hubo la oportunidad de que el ciudadano pueda expresar su punto de vista, sobre todo al respecto de una declaración de una fiscal adjunta de la ciudad de Nazca, Patricia Vegaso. Le hablan de la ciudad de Nazca. La verdad, amigos periodistas, y quiero notificar a la opinión pública nacional y sobre todo al fiscal de la nación. Nosotros los ciudadanos, ayer cuando esa sinvergüenza, cuando esa fiscal corrupta, inepta, propalaba su denuncia en contra de ciertos personajes de la policía, había una balacera a plena luz del día, porque eso fue a esta hora, en donde habían pues gente que en plena vía pública se agarraba a balazos. ¿Se cortó la comunicación? ¿Se quedó a medias el señor? Ok, muchas gracias, desde Nazca. Vamos con Judy, entonces creo que ya está lista Judy para responder, para contarnos qué es lo que está diciendo el público en las redes sociales. Adelante, Judy. Con el tema Guerrero. ¿Estás? José, ¿cómo estás, Manuel? Adelantamos un poco las redes sociales porque los comentarios, los memes también que han surgido a raíz de esta noticia que aún no ha sido confirmada, hay que recalcarlo, hay que calmarnos un poquito. Pobre Pizarrit. Sí, y vamos a revisar un poquito los comentarios antes de que ingrese ya el ministro de Educación, a ver qué nos dice Jesús Chávez. Dice, no especula. Uy, dice Jesús, aún no hay nada oficial, hay que esperar que fácil se... Una media, dice, muchos, y ahora le echan barro, pues, a Guerrero menciona, y que son unos mala leche los argentinos, dice acá Jesús. Leandro dice, Farfán, Ruidías, Jordi, hasta el Charapa Regifo, por favor. Nueva Zelanda no es para confiarse, pero tampoco es Brasil, Alemania e Inglaterra para depender únicamente de Guerrero. Déjense de hacer drama, nos dice. Él nos dice, normal nomás, a trabajar por el futuro, sobre el pasado nada se puede hacer, sería lamentable por Paolo. Todo para luchar hasta... Por otro lado, ¿qué opina Rey? Nos dice, ¿Perú puede perder ese punto en Argentina? De ser así, ¿no iría al repechaje? Se pregunta.
Toranos dice, si clasificamos se quedaría sin mundial también. Qué pena, dice, en serio. ¿Y su reemplazante qué sería? ¿Claudio Pizarro? ¿Claudio Pizarro? ¿Claudio Pizarro? Se pregunta Jesús. ¿Y qué nos dice Carlos? Mano negra de Pizarro, dice. Juan José opina, Argentina durante décadas juega con trampas y le mete cosas al agua, dice. Por Dios, y nunca pasa nada. No es bueno felicitar esto, de ser cierto, pero que sirva para cuestionar a los que deciden cuándo ver y cuándo no ver. Eso se llama mafia en el fútbol. Muchos comentarios. José y Manuel, el último, que nos dice, a ver, Esteban Figueroa, si se confirma, ya está confirmada, dice la información en Argentina, no hay más vuelta que darle. Seguro están esperando que Barturín dé la primicia. ¿Se acuerda de los chicos de Exitosa Deportes? Tenemos algunos memes por acá también. Por ejemplo, aló, Tigre, ¿en serio? Ahora sí la hago, nos dice Paolo, ¿qué tal los chocolates? Le dicen un meme, Claudio Pizarro, que posiblemente para nuestros seguidores él ha sido el que le ha dado pues esa droga social. Y la última que tenemos también en nuestro Facebook de Exitosa, Oli, te dice Claudio Pizarro en la puerta saludando a todos los peruanos que todos le han dado duro al pobre Claudio Pizarro, ¿ah? Ahí Muy está. bien, Judy, muchísimas gracias. Gracias por esa información de la gente en las redes sociales, los cibernautas. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente que dice, no especule. Y hay otro que dice, ¿qué especula? Está confirmado. Mira los extremos, ¿sí? 12 y No está 33. confirmado. Vamos a la pausa. Regresamos. Esta es la hora en todo el Perú. Estamos a las 12 del mediodía con 40 minutos. Información en vivo desde la Videna, el epicentro de la información de interés mayor en el país. Ahí está Álvaro Tapia. Información en vivo. Álvaro, le escuchamos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Información en vivo desde la Videna de San Luis. Lastimosamente ha trascendido que Paolo Guerrero habría dado positivo en el control de doping tras el partido con Argentina en las eliminatorias para ir al Mundial de Rusia 2018. Ojo, esto es sin confirmar. Según lo que nos han mencionado, la notificación habría llegado la noche de ayer. También nos han mencionado que Ricardo Gareca ya habría comunicado esta información a los jugadores. Es por ello que el día de hoy se ha demorado el entrenamiento habitual. Se ha dado a partir de las 11 de la mañana aproximadamente, cuando estaba estipulado que se tendría que dar a las 9 en punto. También hay que mencionar que la jefa de prensa de la selección, estamos hablando de Romina Antoniazzi, está tratando de convencer a Yosimar Yotun, el volante de la selección peruana, para que pueda declarar. Esto es lo que está trascendido. Les comento que en estos momentos hay un total hermetismo en la Videna por parte de los propios periodistas, como también por propio de los jugadores. Normalmente ellos salen, bromean, pues juegan en el campo, hacen sus prácticas, su calistenia normal, pero el día de hoy se ha visto en realidad que han entrado al campo serios, no han estado como normalmente, habitualmente están con esa actitud alegre. Esto pues es en referencia obviamente a esta información. Ojo, continuamos y ratificamos que es sin confirmar todavía. También nos han mencionado que este gran hermetismo que se vive, pues se espera en realidad que la Federación Peruana de Fútbol en las próximas horas nos brinde un comunicado de prensa para que ratifique o se rectifique en este caso con esta información que se tiene. No hay hasta el momento ningún comunicado oficial por parte de la Videna, como veníamos señalando todos en este caso los comentaristas, periodistas deportivos, incluso los trabajadores, como el propio portero de esta institución, están preocupados y a la vez esperanzados que esta información sea una información falsa, porque sería una gran baja obviamente para la bicolor, y no solamente en el campo, sino también para pues el estado anímico y psicológico de los propios jugadores, un sueño que se podría haber truncado. La actitud, como podemos ver en estos momentos, es un poco baja, no hay esa actitud como normalmente podríamos ver en los entrenamientos. Hoy es el 5º entrenamiento oficial de la selección peruana y no hemos visto esa actitud con que normalmente salen los jugadores. La información entonces que se tiene desde la Videna, informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Bien, Álvaro, gracias por esa información en vivo, 12 del mediodía con 42 minutos. Ay, 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 cómo temblamos los peruanos. Pero ojo que la salida de Guerrero tampoco significa que ya perdimos el partido con Nueva Zelanda. Hay que esperar todavía. ¿Hay recambio? ¿Hay recambio o no hay recambio? Hay recambio. No es la primera vez que Paolo no jugaría. En todo caso, si esto resultara mal... que ojalá no sea así, pero hay que ponerse en el peor escenario siempre, ¿no? Por supuesto.
Muy bien, estamos ya con el ministro de Educación, el profesor Idel Wexler, que nos está acompañando en el programa esta tarde. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido al programa. ¿Cómo está, José? ¿Cómo está, Qué gusto Manuel? saludarle, señor ministro. Bueno, lo primero, a ver la opinión de lo que estamos viendo. Todos los peruanos estamos, me imagino que a usted le gusta el fútbol también y estamos a la espera de este resultado. ¿Qué le parece esta noticia, ministro? Bueno, muy preocupante, ¿no? Porque Paolo creo que es el mejor jugador de la selección peruana, es el capitán, es el líder, pero tengo fe que esto se pueda, en la contraprueba que hay, que no salga positivo. Pero en todo caso, si Paolo no pudiera jugar, yo creo que el profesor Gareca tiene una gran cantidad de jugadores con una buena mística y habría que seguir trabajando con el optimismo y la motivación de siempre. A propósito, quiero informar que el Estadio Nacional ya formalmente está habilitado para el partido del 15. Ajá, el de regreso. Con la selección de Nueva Zelanda, tal como ofrecimos desde el Ministerio de Educación, la selección peruana jugará el 15 en nuestro Estadio Nacional. Y el espectáculo que se iba a realizar ese día en el Estadio Nacional ha pasado para el 14 en el Estadio de San Marcos. Okay. Creo que también esto es una buena noticia. reiterarlo. Es una buena noticia porque además no se ve bien que el primer escenario nacional tenga como prioridad eventos de espectáculo y no la razón de ser, que es el fútbol, la práctica del deporte, ¿no? El mantenimiento del estadio, como no se juegan todos los partidos en el Estadio Nacional, requiere que el IPD en algunas oportunidades haga este tipo de contratos para poder mantener el Coloso de José Díaz en las mejores condiciones. Correcto. Pero tal como dijimos en el primer momento, los empresarios de la banda que viene, Green Day, han colaborado, ha colaborado la Federación Peruana de Fútbol, el rector de San Marcos y el jefe del IPD, con quien yo estoy muy contento, y logramos que nuestra selección juegue en el Estadio Nacional como debe ser. Como logramos también que la deportista Tejeda vaya a los bolivarianos. Va a ir a los bolivarianos. Va a ir a los Perfecto. bolivarianos. Una noticia de último minuto que tiene que ver con este tema de Paolo Guerrero. El presidente de la Comisión Antidoping de la Confederación de Fútbol, el médico oficial de control de dopaje de la FIFA, Fernando Solera, ha afirmado a la cadena internacional ESPN que hoy por la mañana recibió información sobre el dopaje de Guerrero por el propio jugador. El propio Paolo Guerrero dio la información y por la Comisión Médica del Flamengo también. Según el jugador, la prueba dio positiva en función de un medicamento que le fue dado mientras estuvo en la selección peruana para tratar de una gripe. Eso sería lo que ha puesto tanto Paolo Guerrero, ESPN y la periodista Gabriela Moreira, periodista brasileña. Bueno, tenemos al periodista Álvaro Tapia, está en La Videna y está declarando Yosimar Yotún. Adelante, Álvaro, te escuchamos. Álvaro. El volante, Yosimar Yotún. Van a hacer cambiar. Cuidado. No se apoye, por favor. Yosimar, estamos en vivo para Exitosa. Yosimar. Bien, en estos momentos acaba de terminar de declarar Yosimar Yotún. Hay que señalar que él ha mencionado que están con toda la predisposición, con toda la actitud para poder confrontar a la escuadra de Nueva Zelanda. En estos instantes acaba de declarar a la prensa, tanto nacional como internacional. Así es que van a dar todo en el campo. Obviamente, esta noticia de Pablo Guerrero sin confirmar, pues ha dado en este caso esta sorpresa el día de hoy, pero sin embargo ellos mencionan que van a continuar y esperan que realmente esta noticia sea falsa. Informa Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Bien, Álvaro, muchas gracias. La información no es falsa, está clarísimo. No, ya está, ya hay más sustento de la información, hay algunas voces oficiales que están respondiendo, que es lo que había dicho la mamá y es un poco lo que se está especulando. Probablemente tomó una pastilla para la gripe y de ahí se está hablando de cocaína. Ahora, por favor, o sea, ¿por qué especulamos de esa manera también? Pero tomar una medicina sin que eso pase por el médico de selección, qué complicado. Eso no está confirmado.
Sí, claro, no está confirmado. Si de repente el médico de la selección aprobó y no se dio cuenta que había una... Pero imagínate, en la lista, ¿no? imagínate que el médico de la selección acepte una cosa así. Pero ya esa es otra especulación. Señor ministro, usted disculpará, pero esa es la noticia que ha estado marcando. Además, el deporte está en el marco de También las competencias del Ministerio de Educación. Por supuesto. De tal manera que nosotros en el gobierno y en el Ministerio de Educación, así como hemos intervenido con el IPD para que el partido se juegue en el Estadio Nacional, también nosotros estamos involucrados en que el Perú, con Paolo o sin Paolo, vaya al Mundial de Rusia 2018. Yendo un poco al tema de la cartera y los últimos acontecimientos, señor ministro Edel Wexler, ¿cómo va la comunicación con los dirigentes regionales? Es importante, el otro día tuvimos a Pedro Castillo aquí, hablaban de las posibilidades de retomar huelgas, que sería muy grave. Ya mucho tiempo han perdido los alumnos como para retomar huelgas indefinidas. ¿Cómo va el diálogo, ministro? Bueno, como es de conocimiento público, el Ministerio de Educación ha priorizado el diálogo. Nosotros nos hemos reunido con el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, nos hemos reunido con el secretario general del sindicato del Cusco y varios dirigentes regionales que pidieron estar en esa reunión, como Piura, Paco, Arequipa, y también nos hemos reunido con el profesor Castillo y 8 dirigentes más. No solamente yo lo recibí, hablamos abiertamente, sino que posteriormente se quedaron con el viceministro y el director de diálogo para ponernos de acuerdo en la instalación de las mesas técnicas. En ese marco, y en el Cusco se ha instalado la mesa técnica, y el lunes, martes y ayer jueves han salido de Lima 12 especialistas en diálogo para conversar sobre la instalación de las mesas próximamente. El doctor Heriberto Busto, que es director de diálogo, de la oficina de diálogo, va a estar mañana en Arequipa para también fijar el inicio de las reuniones de las mesas técnicas que tienen un contexto regional, porque a nivel regional no se pueden tomar acuerdos nacionales. De tal manera que eso va caminando y yo estoy muy contento porque en el Cusco se anunció un paro y los dirigentes del Cusco y del sur decidieron no realizar el paro después del diálogo. Y en el caso del profesor Castillo, hubo una mediana intensidad en 5 regiones del sur y una madre de Dios, pero en el resto de regiones el paro casi fue imperceptible, lo cual habla bien de los maestros porque ellos están valorando no solamente que el ministerio abre las puertas para dialogar, para conversar y buscar intercambiar puntos de vista, sino que también nos hemos reunido con padres de familia, organizaciones de educación privada, empresarios, etcétera, etcétera. Y por eso, teniendo en cuenta que ahora en noviembre se va a hacer efectivo los aumentos de haberes, el pago de las bonificaciones por luto, por CTS, para contratados, y además el pago por encargatura de dirección, así como las 10 horas adicionales de 30 a 40, creo que el magisterio, independiente de cualquier posición radical de algún dirigente, está respondiendo de la mejor manera. Yo estoy contento porque los informes que llegan sobre la recuperación de clases van por buen camino. Ahora, sin embargo, hay 2 reacciones. El SUTEP anuncia paro para el 24 o 25. Y el SUTER... SUTEP 22. Y el SUTER, que es de Pedro Castillo, anuncia paro para el 25 también. Y no, huelga. Entonces, debe ser que marcha bien los diálogos, pero también por el otro lado hay anuncios de paralización exactamente igual. Bueno, pero tengo entendido que en el Cusco no hay ningún señalamiento de huelga o de paro. Y en el caso del 25 fue la huelga, pues el paro que convocó
No, para ahora noviembre. 25 de noviembre. Se posee para noviembre. Bueno, yo creo que ellos van a cambiar de opinión, porque con toda esta apertura, con el cumplimiento de los compromisos económicos, llevar a que los alumnos nuevamente pierdan clases, tal como nos los han manifestado más de 50 PAFAs que hemos reunido acá en Lima y que se van a reunir en provincias, intentar en dejar a los alumnos sin clase, que son los de menores recursos, si en caso de que persistan, yo creo que no van a tener acogida. Ellos están reclamando básicamente el hecho que les hayan descontado, pese a que ya había una planificación de recuperación de clases y que se había quedado en algunas mesas técnicas en que se les iba a devolver este dinero. ¿Eso va a ocurrir? El dinero se va a devolver a aquellos que recuperen clases. Por ejemplo, aprovecho para decirle a los directivos de ANCAS que nos envíen la información con recuperación de clases. Ya tenemos Lima, Callao y la mayoría de regiones que ya han informado, y a partir de noviembre se va a comenzar a pagar la recuperación de clases ahí donde haya ocurrido en agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, diciembre, y ahí donde van a haber clases que son en varias regiones en enero, también se pagará. Ya los decretos de transferencia, algunos ya salieron y otros van a salir en los próximos ¿Por qué días. los maestros no sienten esa devolución? Porque en octubre todavía no se ha pagado. Se va a pagar a partir de noviembre. Ya. Ahora, ellos recuperándose las clases. Ahora, ellos entienden el concepto de evolución de la siguiente manera. Parece que son más pragmáticos. O sea, hemos llegado a las mesas técnicas, hemos puesto el plan de recuperación de clases, por lo tanto, el sueldo entero que me han descontado en los meses que he estado, eso me deberían entregar así. Si me han descontado el sueldo entero, 1.800, 2.000, así, eso es lo que me deberían entregar. Manuel, si recuperan las clases que se perdieron, ahí donde se les ha descontado el dinero, es lógico que la misma cantidad de dinero tiene que pagarse como en este proceso de recuperación. Me explico. Si un profesor en agosto perdió 15 días, ¿cierto? Estoy hablando de 15 días calendario. Y le descontaron en septiembre, porque en el mismo mes claro, no descuentan los 15 días, y eso lo está recuperando los sábados, o lo va a recuperar en enero, si está aprobado, y eso es lo que le estamos pidiendo a las direcciones regionales de UGEL, que han recuperado, van a tener la devolución sí o sí. Entonces, en ese sentido, no hay mayor contraposición. Pero hay que recuperar las clases, porque también es verdad que en algunos años anteriores se decía que se iba a recuperar y nunca la recuperaban. Y a veces se pagaba ese dinero sin que haya la recuperación correspondiente de clases. Yo estoy seguro que todos los maestros que han recuperado clases y que deben ser informados a la brevedad del ministerio, se van a comenzar a pagar a partir de noviembre. El día lunes hay una reunión, me informan los directivos, con todos los jefes de planilla de la SUGEL para darles las indicaciones que en este mes, primero está el aumento a 2.000 soles, más el aumento de acuerdo a la escala donde esté el profesor. Sí, claro, porque eso es una cascada. Es un adicional. ¿No? Así es. Luego, se va a pagar la bonificación en un 60% que corresponde a la encargatura del director. Y si el maestro es de 30 horas y está siendo directivo, hay que pagarle las 10 horas restantes. Un profesor contratado, Dios no lo permita, tiene una situación de luto, va a tener el subsidio correspondiente. Y al terminar el año escolar, va a tener la cantidad que le corresponde por CTS. Solamente espero yo que las direcciones regionales y de UGEL sean tan expeditivas como está haciendo el Ministerio de Economía, que nos está apoyando mucho para que los documentos y las normas salgan adelante. Ministro, ¿cuál está siendo ahora la prioridad en su cartera? ¿Cuál es la modificación que se va a sentir con su presencia? Por fin un maestro, ya lo hemos dicho acá en alguna oportunidad, no tenemos hace tiempo un maestro en el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la prioridad ahora? ¿Cuál es la ruta de su cartera? Este año es que las clases se recuperen efectivamente y que el año escolar se desarrolle de la mejor manera para que los que terminan en diciembre clausuren la última semana de diciembre
y los que terminan en enero, que son varias regiones, clausuren después del 15 de enero y no antes. Por otro lado, estamos en toda la formulación de un modelo educativo que aspira a que no solamente hablemos de mejorar la infraestructura, de mejorar las condiciones magisteriales. No es lo único que andamos muy mal. Claro, pero tenemos que tener un horizonte educativo. Y el Ministerio en la Comisión de Educación y en otros foros está diciendo que nosotros vamos a desarrollar una educación que le dé sentido a la vida para contribuir al desarrollo, con 3 claves estratégicas. Primero, formar personas saludables, física, mental y socialmente. Segundo, formar buenos ciudadanos con valores. Y tercero, formar personas productivas con un gran sustento científico y tecnológico. Para ello, tenemos 6 ejes. 1, la educación básica, currículo y aprendizaje. Y ahí estamos trabajando para que el currículo sea más accesible a los maestros, para que sea más entendible y aplicable. Y ahí vamos a introducir contenidos para erradicar la violencia contra la mujer, para desarrollar una consistente formación ciudadana orientada a conocer la etapa trágica del 80 al 2000 sobre el terrorismo. Y estamos también trabajando la implantación nuevamente de la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa. Hay un punto importante que usted ha tocado, doctor. ¿Se va a modificar los libros de textos entonces? Porque en los libros de textos actualmente, por ejemplo, de cosas como el terrorismo no se habla a profundidad, no se cuenta mucho de nuestra realidad. Claro, estamos trabajando para las nuevas ediciones, porque las ediciones que están actualmente terminan este año o terminan el próximo año. En los nuevos libros de formación ciudadana, de historia, geografía y economía, vamos a introducir eso mínimo desde primero y secundaria. Aunque estamos pensando, de acuerdo al nivel de desarrollo evolutivo, incluirlo desde quinto de primaria. Pero a su vez tenemos educación superior y técnica, gestión y financiamiento. Acabamos de dar una directiva para terminar con la papelería que tanto asfixia el trabajo de los directores. Ministro, déjeme revisar la currícula, o al currículo. ¿Dice usted que va a revisar el currículo? Claro, porque... ¿Y va a revisar en el aspecto de enfoque de género? Lo vamos a revisar en cuanto hay que plantear un currículo más sencillo para que los profesores lo entiendan y lo puedan aplicar. Porque nosotros tenemos... pero digamos, eso es forma. En el fondo... Es la parte técnica. Sí, y pero también forma. En el fondo de algunos contenidos que hay que enfatizar. En el contenido, ¿se va a variar el enfoque de género que hoy incluso está en un debate judicial con una posibilidad de que sea finalmente retirado parte de ese currículo si hay una decisión final? Pero miren, en el tema de este enfoque transversal, lo que se busca es la igualdad de derechos para varones y mujeres. Que está enmarcado también en un marco de tolerancia y de respeto a la mujer. Eso tiene que mantenerse en el currículo. ¿Qué no se va a mantener? Así. Lo que no se va a mantener son aquellos estándares, contenidos que no sean claramente definidos para los aprendizajes. Por ejemplo, en secundaria hay un área de ciencias sociales. Nosotros vamos a reponer el área de historia, geografía y economía, que no solamente lo ha pedido el presidente, sino pide la comunidad. Pero esos no son los puntos que han entrado en discusión. Los puntos que han entrado en discusión y que han complicado a Marilú Martes, y que ha complicado a Saber y que podrían complicarlo a ustedes es el asunto de enfoque de género. Y en el enfoque de género, entiendo usted, es bastante claro. O sea, vamos a hablar del asunto que significa la igualdad de hombre y mujer. Pero eso para mucha gente es insuficiente porque dicen, eso invisibiliza a los homosexuales, eso invisibiliza a los gays. Respecto a ese tema, que ha sido el punto de conflicto clarísimo en los últimos años, ¿qué va a abordar este currículo y el asunto de su revisión que usted plantea? El currículo, un currículo moderno en el Perú o en cualquier país del mundo, tiene que tener claro que los alumnos hay que enseñarles a respetar la pluralidad humana y a respetar la diversidad humana. Y eso implica que los alumnos deben tener ciudadanía y valores
y tienen que aprender a no discriminar a las personas por ningún motivo, por raza, por economía, por color de piel, por religión, y desde luego tampoco se puede discriminar a las personas por su orientación sexual. Eso tiene que estar en el currículo, como tiene que estar una educación sexual integral que fortalezca el aprendizaje de los temas vinculados al desarrollo biológico reproductivo, a la significación que en la sexualidad humana tienen los afectos, el respeto mutuo, el enamoramiento, y por último, la dimensión ético-moral, que es también un filtro importante que tiene que ver con la familia. Fíjese, ministro, que vamos al corte y regresamos con ese tema, ¿te parece? Para que no nos corten a mitad de pregunta. 1:00 con 3 minutos. Regresamos a ver algo que ha puntualizado el ministro y que creo que está dejando dudas todavía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa exactamente con los puntos claves del enfoque de género en el currículo? 1:03, regresamos con el ministro de Educación. 1:00 con 11 minutos, 1:11. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha estado en conferencia de prensa. Entre otras cosas, está señalando que la bancada fujimorista no ha aceptado. Ella se acaba de reunir con la bancada de Acción Popular. La bancada fujimorista no ha aceptado reunión, no quiere reunión en la bancada fujimorista. Ella dice que no es un desaire, yo creo que es un desaire, ¿no? Sí. Vamos a escucharla un ratito. Adelante. Para seguir con la conversación con el señor ministro de Educación. Adelante, por favor. Como en el Congreso es atender las necesidades del ciudadano. No, la verdad es que hay que pensar las cosas otra vez. Yo leo las encuestas pensando en qué demandas tiene el ciudadano. Entonces hay que mirarlo, ¿no? ¿Qué está pasando en el sur? ¿Qué está pasando en el norte? ¿Qué cosa la ciudadanía nos exige? Y en buena hora hay que tener información, ¿no? Exitosa. ¿No cree usted que el presidente Pedro Pablo Kuczynski de alguna manera está prolongando en demasía un tema que debería resolverlo ya al declarar nuevamente sobre el caso Fujimori, esta vez en el extranjero? Miren, el tema, como le digo, no es un tema que está en la agenda del gabinete, entonces no voy a opinar sobre él. Gracias. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Acción Popular. Consejo de Ministros tras la reunión con la diplomática, Acción Popular. Sí. No lo toma con desaire, lo que evidentemente es un desaire. Sí, claro. No quiere hablar de un tema que no debate el gabinete, sin embargo el presidente de la República sí lo pone en agenda. Debe ser complicado ser, en este caso, ministro, para responder lo que el presidente dice cuando ese tema no está en agenda, ¿no? Sí, bueno. Puede ser que es agenda personal del presidente. Parece que es una meta del presidente de la República. En fin. 1:00 con 13 minutos. Estamos con el profesor Idel Wexler, ministro de Educación, conversando de diversos temas que tienen que ver con su cartera, y estábamos hablando sobre el currículo y esta ideología de género, que es como le han llamado, y la introducción de esta al currículo, ¿no es cierto? Ministro, de la manera como se introdujo este tema públicamente es lo que causó todo un revuelo, ¿no? Con el tema de algunos cuentos tipo Caperucita Rojo, con el tema de poner a niños cosas de niñas, con el que un niño se vestía de mujer, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O que socialmente puedes construir tu identidad, que era probablemente el punto ideológico más fuerte introducido. O sea, tú naces hombre, pero en el proceso puedes ir definiéndote. ¿Esto cambiará? ¿Continuará igual? Miren, en la gestión de la ministra Martens, todo este material que habría estado en la web y en algunos libros fue retirado inmediatamente. Segundo, la exministra Martens precisó muchos de los términos que daban lugar a esta controversia. Por ahí hay un término o una expresión que se pudo precisar más, como por ejemplo, vive plenamente su sexualidad. Yo particularmente, y eso lo estamos evaluando, lo hemos dicho en el Congreso, a mí me parece que mejor es decir, conoce, comprende y valora, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, su sexualidad humana integral, combinando aprendizajes biológicos reproductivos, socioafectivos y ético-morales. Todo en coordinación con los padres de familia. Eso lo estamos estudiando, lo hemos dicho en el Congreso. Suena muy distinto, ¿eh? Suena distinto y nos lleva a declarar que hay que fortalecer la educación sexual integral. Miren, con tantos embarazos precoces que se están produciendo, yo creo que los chicos y chicas
de acuerdo a su edad y trabajado nuevamente con los padres de familia, deben aprender a valorar su sexualidad y a tener conocimiento biológico, reproductivo, socioafectivo de lo que implica la sexualidad humana para que se valore como algo que tiene plenitud y que debe tener un comportamiento de responsabilidad, no solamente en el tema del embarazo precoz, sino también para evitar infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida. Esa es educación sexual, ¿verdad? Eso es educación sexual que viene del 2008 y que nosotros la vamos a fortalecer en el marco de la tutoría y orientación educativa. Les importa. Ahora, cifras, yendo a otro punto, señor ministro, cifras últimas señalan de manera muy preocupante el bajísimo nivel de comprensión que hay en secundaria en el tema lector y en el tema matemático para desarrollar una operación matemática. Eso es muy preocupante. En algún momento escuchamos, yo no sé si usted comparte, que estamos mejorando y en la prueba PISA hemos subido un puntito, hemos subido un poquito más, ni siquiera un puntito, sino décimas. Creo que eso es un consuelo, desde mi humilde punto de vista, un consuelo tonto, porque además incluyen a otros países que están en peores condiciones. ¿Eso cómo lo vamos a cambiar? ¿Cuál es el plan para cambiar eso desde su cartera? Bueno, primero hay que decir que en las evaluaciones nacionales, que este año, por una cuestión excepcional, se han suspendido, y creo que cualquier persona con dos ojos de frente va a entender que no era viable. Pero el próximo año vamos a seguir con las evaluaciones nacionales, incluyendo una a quinto de secundaria para ver cómo termina. Pero en la evaluación PISA, como siempre lo he dicho y lo reitero, hemos mejorado en relación con nosotros mismos, pero seguimos estando mal. Ahora, en la evaluación del UNESCO, que no se hizo tan conocida porque correspondía a la temporalidad del 2006 al 2013, el Perú está casi en todos los casos, menos en lenguaje de sexto y primaria, por encima del promedio de América Latina. El próximo año va a haber una nueva evaluación de PISA y el 2021 una nueva evaluación de PISA. Nosotros nos hemos fijado como meta que al 2021, ahora estamos en el penúltimo lugar, superando a República Dominicana, salvo en matemática, donde superamos a Brasil. Llegar al promedio de los países de América Latina que intervengan en la prueba PISA. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo? Primero, fortaleciendo la carrera pública magisterial con evaluaciones, capacitaciones y aumentos diferenciados, porque los maestros nos van a permitir tener mejores estudiantes. Luego, vamos a fortalecer el desarrollo del currículo para que en las escuelas los aprendizajes sean efectivos. Y en ese sentido, la política de construir locales escolares y la política dentro de reconstrucción con cambios, el gobierno está asignando 880 millones para el próximo año y para el mantenimiento preventivo algo así como 520 millones de soles. Pero por otro lado, queremos mejorar la gestión y lo acabamos de hacer. Ahora un director no va a llenarse de papeles a fin de año, sino va a entregar a la UGEL un resumen ejecutivo de 5 páginas. Y en ese sentido, el próximo año, y ya lo hemos comenzado ahora, queremos un director empoderado, que sea líder educativo, que se dedique a supervisar a sus profesores y no que esté de reunión en reunión y haciendo papeles a cada rato. Esto tiene que ir acompañado con un programa de capacitación que vamos a priorizar. ¿Qué presupuesto hay para capacitación? ¿Qué presupuesto hay para capacitación? ¿Qué aumento importante hay al 2018 para el presupuesto general de la República que pueda, digamos, marcar una diferencia, señor ministro? Bueno, primero hay 2.300 millones para el aumento de los maestros. Sí, correcto. Que no es poca cosa. No, sin duda. Y que eso hay que reconocérselo al gobierno del presidente Kuczynski. En segundo y a la lugar, lucha magisterial también. También. Pero también hay que capacitar a los maestros, sobre todo en secundaria,
porque ahí hay resultados muy bajos, como decía José. Sí. No puede ser que tengamos el 14% de alumnos que tienen logros suficientes en lectura y tengamos el 12% en matemáticas. Y en el sector rural es peor la tragedia. Y es peor porque es 2%. Entonces tenemos que comenzar a capacitar a los maestros, primero, en el manejo de un modelo educativo concreto, en el manejo de su especialidad y cómo enseñarla, y también en el tema de la evaluación, que a partir del 2019 queremos comenzar progresivamente a partir de primero y secundaria. Todo ello es muy importante trabajarlo progresivamente con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad civil y con toda la comunidad educativa. Yo espero que en enero, cuando se apruebe el presupuesto, tener todos los recursos para iniciar esta capacitación. ¿Usted está mandando al 2019 las evaluaciones? ¿No va a haber evaluación en el 2018 para docentes? Sí van a haber. Ah, pero usted dijo 2019. No, lo que yo he dicho es que en el 2018 van a haber evaluaciones nacionales y el Perú va a intervenir en la prueba de PISA. Okay. ¿Dije 2019? Sí, dijo 2019. Entonces me rectifico. Okay. 2018. Y las evaluaciones que se van a hacer del 2018 y en adelante, ¿en algún momento va a traer el asunto de retirar maestros porque sencillamente no rinden? ¿Te refieres a los... Una cosa son las evaluaciones de alumnos. ¿Ya? Son las evaluaciones de capacidad. No, yo hablo de evaluaciones docentes. Ah, ya. Mira, actualmente la evaluación de docentes con maestros de educación inicial, salvo en Puno y en el Cusco, en la mayoría de regiones se está desarrollando bien. Te puedo decir que de todos los evaluados, que son más del 50% hasta ahora, el 90% ha aprobado la clase modelo, lo cual es un buen indicador. El próximo año vamos a reajustar y a mejorar, como lo hemos señalado, la evaluación de la evaluación de desempeño, pero también estamos pidiendo que se modifique un artículo de la ley de la reforma para poder hacer el 2018 un concurso para nombramiento. Un concurso también, que eso sí está previsto, de ascenso, y un concurso para acceder a cargos directivos. 2018. 2018. Pero a lo que iba es... Tres concursos. A lo que iba es... su cartera va a seguir aplicando la norma en algún momento en relación a evaluaciones y a capacitación y a retirar maestros cuando después de capacitarse no rindan en las evaluaciones. Pero para ello tendrían que pasar 3 evaluaciones y 3 capacitaciones. Eso no ha variado, digamos. Eso no ha variado. Eso no, se mantiene puede con... variar porque está en la ley de reforma magisterial. Correcto. Claro, parte de la solicitud de los dirigentes de las regiones era cambiar esa ley de reforma magisterial. Eso no va a ocurrir. Bueno, es que la meritocracia requiere aliento para superarse. Oiga, pero si un maestro en 3 evaluaciones y en 3 capacitaciones no aprueba, cosa que lo veo bien difícil, naturalmente se tendrá que aplicar la ley, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que hemos descubierto en los últimos días con mayor fuerza. El asunto de docentes enseñando y sin embargo con denuncias y algunos con sentencias por violación. O maestros que han estado vinculados a terrorismo, que han sido sentenciados por terrorismo. Este tipo de cosas, ¿cómo hacer para que se limpie de docentes y por supuesto la labor docente sea dada a los mejores hombres y mujeres del Perú? Manuel, no es como debe hacerse. Yo te voy a contestar qué es lo que estamos haciendo. A ver, conteste. Primero, con respecto a lo de Cajamarca, donde hay menores de edad, adolescentes que han salido en cinta y que ya han tenido inclusive algunas hijas, yo llamé personalmente al director de la UGEL y le di varias instrucciones. Primero, investigar el caso con la mayor responsabilidad y reserva, porque se trata de menores de edad. Y luego hacer un programa de fortalecimiento de la acción formativa de carácter ciudadano, con valores y sexual, para evitar estas cosas, pero también tratando de que la educación ciudadana, los valores y la educación sexual sea permanente y con los padres de familia. Eso se está trabajando en la UGEL de Cajamarca. En el Cusco
Hay una comisión nombrada por resolución ministerial donde hay un abogado, un educador y un psicólogo que ya estuvieron el lunes en la Dirección Regional y la UGEL para hacer las investigaciones, los procesos administrativos y sancionar a quien corresponda. En estos días deben viajar nuevamente porque están muy distantes para conversar con los padres de familia, con los maestros y con los alumnos. Ahí se tomarán las sanciones que correspondan debido a respetando el debido proceso, pero a la brevedad. En 15 días, a partir del nombramiento del día lunes, esta comisión tiene que elevarme un informe y yo lo voy a elevar al órgano de control para que se sancione a los responsables de estas cosas que han venido ocurriendo lamentablemente y que no deben volver a ocurrir. Una sanción será la separación definitiva, me imagino. No, el profesor ya está separado del colegio, lo separaron 3 o 4 días cuando el canal de televisión sabían que iba a hacer este informe. Tengo información que ya no están en el colegio, pero pareciera que habría responsabilidad de directivo del UGEL y directivo de la región. Eso es lo que se está investigando. Pero esa es la parte procesal de carácter administrativo sancionador. Lo que tenemos es que fortalecer la formación integral y la educación sexual bien desarrollada con los alumnos para evitar estas cosas. Estos son casos puntuales, pero dentro del magisterio se reconoce que todavía hay personas que no deberían estar porque han tenido sentencias, por ejemplo, previas de terrorismo. La ley lo impide. Bueno, con respecto a eso, estamos trabajando con el Poder Judicial para que nos dé la data a la brevedad. En cuanto nos dé, la vamos a enviar a las direcciones regionales para que estos profesores se separen. Sin embargo, por nuestra propia cuenta ya tenemos como 30 o 40 que estamos buscando la sentencia judicial para que estos profesores no tengan un día más. Que ya los han identificado. Pero no tenía el Ministerio del Interior con Basombrío la relación. ¿No te acuerdas que hablaba de 250 que estaban infiltrados? ¿No tenía Basombrío? Era una relación de quienes habían firmado para que el Movadef sea un partido político. Eso no los hace sentenciados. Ya, pero ahí hay que empezar por ahí hay que empezar a hacer seguimiento, ¿no? No, pero para poderlos sacar o separar tienen que ser sentenciados. Porque la ley lo faculta. Es verdad. Y ya que de Basombrío habla Manuel, yo tenía una pregunta al respecto de eso, porque usted ha planteado reunión con los dirigentes y el Ministerio del Interior los ha acusado de manera fiscal. Eso ha causado, aparte de gran molestia de los dirigentes regionales, la preocupación de si usted seguirá reuniéndose con ellos y conversando. Bueno, pero esto viene ya desde hace varios meses, en situaciones donde habrían alterado el orden público. Eso tiene una cuerda. Yo como ministro de Educación me he reunido con ellos para dialogar, para conversar, para mejorar la educación pública y también para seguir mejorando las condiciones del magisterio. Me parece bien, porque lo que pasa es que la ministra Martes no quería reunirse con ellos por lo que decía el ministro del Interior. Acá usted ha tomado una decisión diferente, digamos. El diálogo en una democracia siempre es importante y el diálogo ya está dando frutos. No hubo paro en el Cusco y otras regiones y el paro que... Pero tiene una amenaza de 2 paros, ¿ah? Y vamos a ver, tiene amenaza de 2 paros. Y son 15 días los que hay que esperar. Manuel, a los anteriores. No, acá hemos estado. Acá. Para este 25 de noviembre probablemente. Y el SUTEP acá también, anunciándolo, por el asunto del presupuesto general de la República, que quieren más de 500 millones para el pago de deuda social. Bueno, pero los dirigentes no son el magisterio. Yo estoy seguro que el magisterio, como ya ocurrió con el paro de 24 horas, no va a hacer oídos a las posiciones radicales. Porque el diálogo está abierto y la mejora al magisterio está abierta y se va a producir a fines de mes. Ministro, ojalá que lo podamos tener en otro momento. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. He cumplido porque me decían que por ahí Manuel decía, el profesor Idel Bessler, cuando no era ministro venía y ahora que es ministro no viene. No quiere. Ya he venido. Muy bien. Ya he venido. Saludamos la predisposición. Gracias al ministro. Muchas gracias. Un abrazo. Continuamos con Exitosa Noticias. De la tarde con 33 minutos, 1:33. Ayer se dieron supuestas reformas, ¿no? Acá le hemos dicho en muchas oportunidades que no hay un tema de fondo cuando se habla de reformas. En realidad se están haciendo cada vez más parchecitos y parece no haberse aprendido de las elecciones presidenciales anteriores, porque ahora se quiere cambiar reglas de juego a mitad de partido. Pero en fin,
Vamos a conversar con el doctor Martín de Acevedo, que es especialista en estos temas electorales, para que nos dé su opinión al respecto de estas modificaciones que se han aprobado en el Congreso. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor, bienvenido, un gusto. José Manuel, amigo de Radio Exitosa, tengan ustedes muy buenas tardes. En efecto, hubo un proyecto que temprano, antes del último, que fue ya en la noche, levantó bastante polvareda. Se dejaba fuera a los movimientos locales, distritales y provinciales, que son en total en el Perú 1.851 municipalidades que no podrían tener en lo sucesivo, porque luego ha aclarado la congresista, representantes del buen vecino, porque esa era la idea de la desconcentración. Ese es el concepto. De esta forma, ¿cierto? No partidos políticos que no llegan pues al Putumayo, de donde Manuel y yo conocemos que desde Iquito nomás para llegar hasta allá hay 7 días y con seguridad que ningún partido político tiene un solo local ahí, pero sí hay un buen vecino que podría ser electo en forma independiente a través de uno de estos movimientos, que el proyecto, así como estaba redactado, los dejaba fuera. Que además es el espíritu de las elecciones municipales locales, ¿no es cierto? Claro. No es como las nacionales. El espíritu es que el mejor vecino pueda administrar tu distrito. El buen vecino, ¿no? Entonces, la congresista, luego en la mañana, en otro medio de comunicación, la congresista letona, presidente de esta comisión, y que recibió el proyecto a las 12:30 del día y lo metió al pleno, luego decía en la tarde de ayer que en efecto vamos a dejar fuera los movimientos para evitar el caudillismo. Le replicaban diciendo que el caudillismo en el Perú existe desde Nicolás de Piero, la 19 es más atrás, ¿no? Entonces, con eso no se evitaría. Y además existen los partidos nacionales. Que además han generado su propio caudillismo y desde... No existiría Keiko, no existiría Alan, no existiría Toledo, no existiría Humala. Exacto. No existiría PPK, que además en el colmo de los caudillismos ha puesto a su partido sus siglas. PPK, o sea, mayor expresión de caudillismo que ese no puede haber. Cierto, entonces la idea es el buen vecino y la idea es regresar a además, como tú acabas de decir, ya el proceso ha iniciado. El 6 de junio se ha vencido el plazo para renunciar a los partidos políticos. El 6 de septiembre se ha vencido el plazo para ingresar a un partido político. De modo que se iba estrechando la cancha y como aquí mismo lo dijo Carlomagno Salcedo, gran especialista en temas electorales y profesor en San Marcos, un poco como que se quiere limpiar la cancha, dejar a estos movimientos independientes fuera y tratar de tener una representatividad que nunca se ha legitimado porque entre otras cosas, tampoco han tenido ellos elecciones internas que en efecto elijan de verdad al buen vecino, que es lo que la población espera. Está representado por aquel que desde su cuadra, desde su comité vecinal, desde su jurisdicción pequeña y de vecinos, ha iniciado una recolección de firmas que ya el Jurado Nacional, la OMP ha estado vendiendo desde el año pasado y hay 1.491 kits electorales recogiendo firmas. Les han dado plazo hasta enero, ¿no? Sí, hasta el 10 de enero. En verdad, hay todo, pues, como acaba de decir también José, muy bien, no hay pues una reforma, hay estos parches con hasta cierto punto visualización de conveniencia política y hace 2 viernes salió una ley donde se establece un nuevo cronograma y en efecto los plazos son: el 10 de enero vence el plazo para recolectar firmas a las organizaciones políticas que deberían incluir a los movimientos políticos locales, distritales y provinciales. El 7 de junio del próximo año se vence el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones municipales y regionales que se realizarían el domingo 7 de octubre del próximo año. Ahí están los plazos clarísimamente marcados, el proceso ya está en curso, aun cuando el presidente de la República todavía no haya sacado la resolución suprema o el decreto supremo convocando al proceso electoral. Pero digamos que ya hay cosas que están marcadas. Ahora, hay muchas cosas que la gente tiene que saber en la búsqueda de no hacer una verdadera reforma. Y es la búsqueda de no hacer verdaderos partidos sólidos. Parece que no lo quieren hacer y que a nadie les conviene. Inclusive ayer hablábamos de elecciones internas reales, con supervisión real de los organismos electorales, pero no les interesa ver este tipo de cosas, como no les interesa ver el tema de los presupuestos también, el dinero que el Estado les da, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ahora les paga a los partidos políticos. De eso nadie habla, del dinero que va a ingresar y va a ser cada vez menos supervisado. De eso parece que no quieren tocarlo. Ciertamente, mire, con todo cariño, ¿no? La congresista Úrsula Letona, bien intencionada quizás, pero equívocamente mal asesorada, decía ayer, nosotros, al desechar los movimientos políticos locales y distritales, que son 1.851 jurisdicciones en el país, vamos a evitar los caudillismos y vamos a hacer que esa gente, a quien se le recorte en la práctica su derecho a ser elegido, así es, su derecho a ser elegido de acuerdo con la propia Constitución, elegir y ser elegido, vamos a permitir de esa manera que vengan a los partidos políticos. Los partidos políticos ni abren sus puertas. No, ni local, ni comités distritales. Y menos aún hay democracia interna. Entonces, se estaba rompiendo 2 principios constitucionales. El principio
Primero, de elegir y ser elegido. El segundo principio, que se debe legislar, dice la Constitución, y ellos legislan, y es el Congreso de la República a quien le atañe eso. Se debe legislar en función de la naturaleza de las cosas, no de la diferencia de las personas. ¿Qué quiere decir eso? A los movimientos y partidos políticos, a los partidos políticos hacia arriba, sí, pasen para acá, y a los movimientos locales, distritales y provinciales afuera. Estaban diferenciando a estas personas que ya compraron además su kit electoral. Y con argumentos como dices, Martín, que son rebatibles fácilmente. Otro argumento dice que los movimientos regionales, los movimientos locales, las organizaciones locales están plagadas de corrupción, y los partidos políticos no. Si esa fuese la razón, en este país no debe existir ni partidos, ni movimientos, ni organizaciones. Pero además, Manuel, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ya ahí, en ese caso propiamente dicho, de gestión pública. Y la gestión pública es fiscalizada bajo el Sistema Nacional de Control, con la Contraloría a la cabeza, la Fiscalía por un lado, el Poder Judicial por otro lado, y el propio Congreso de la República por otro lado. A cualquiera que hace gestión pública, al que se presenta en un proceso electoral y recibe dinero mal habido, de estas otras formas que más tarde en el propio Congreso de la República anoche se prohibió, se le puede en efecto fiscalizar si habría la voluntad política de estos 130 señores de, en efecto, bancarizar pues de una vez, ¿no? Los aportes. Ellos mismos. Pero los partidos políticos pues se respaldan y dicen un ratito, nosotros no somos parte del sector público. Por lo menos no hasta que ganemos las elecciones, ¿no? A partir de que son funcionarios públicos, aún electos por el pueblo, lo son. Y entonces hacen gestión, excepto el Congreso de la República, que se dedica a legislar, ¿no? Sin embargo, en medio de estos parches, porque efectivamente son parches, esto que se aprobó ayer de cerrarle puerta a narcotraficantes, a terroristas, a corruptos, a violadores, parece bueno, finalmente. O sea, es verdad que no hay una integralidad. Es verdad que nos están vendiendo esto como una cosa, como gran reforma. Logro. Como gran logro. Siguen habiendo los agujeros. Es decir, con esta reforma, pseudo reforma, no resolvemos el tema, por ejemplo, que le está pasando a Humala, que le está pasando a Toledo, que le podría pasar a Keiko, que es el ingreso de dinero sin fiscalizar. No resuelve el tema, por ejemplo. No lo resuelve. Pero sí es importante eso que se aprobó ayer, que terrucos, que violadores, que corruptos, que lavadores de dinero no entren a candidatear ni sean elegidos, ¿no? Ahí hay dos temas, ¿no? Repito y recalco. La bancarización de los aportes a la campaña a cualquier nivel, para nivel nacional, presidente de la República y congresistas, para nivel regional, gobernadores, y para nivel locales, se puede fiscalizar si habría esa voluntad política de precisarlo en la norma, por un lado. Y por otro lado, en el tema este de quién representa con legitimidad a quién, hay un tema pues que, como decía en la mañana, ¿no? En otra entrevista, por ejemplo, nosotros tenemos 35 congresistas por Lima metropolitana, de 42 distritos. Pero yo no llego a saber a ciencia cierta quién es el congresista desde San Borja que me representa. Ninguno me termina representando en la práctica. ¿Por qué? Porque este sistema que pretende ser parchado ahora de esta forma está ahí, pues, demostrando su pobreza, porque no se ha querido hacer un código electoral, un código procesal electoral y un código de ética electoral, que serían los tres instrumentos que votaría toda esta normatividad, disculpen la expresión, de 57 normas de diferente rango y naturaleza que en estos momentos nos legislan en materia electoral. Y evitaría que, habiendo ya empezado el proceso electoral municipal en la práctica, se estén sacando parches y tratando de limpiar la cancha del enemigo pequeño que políticamente me puede ganar en jurisdicciones como Chumbivilcas, como Aguas Verdes, como Santa Rosa en Tacna o como el Putumayo, la frontera con Colombia, donde además necesito que en efecto sea un verdadero peruano, no uno de un partido político que probablemente nunca haya llegado. ¿Tú crees que, a ver, en puridad, el líder de un partido político conoce Caballo Cocha, conoce el Putumayo? Por supuesto que no, José. De Iquitos nomás se demoran 7 días en llegar hasta allá, si es que no tienen una avioneta. Entonces, además, nunca van a hacer campaña ahí, ni siquiera en época electoral, para que escojas un alcalde pues del APRA o del PPC o de Acción Popular. No van a llegar, pues. No llegan. Materialmente es imposible. No llegan a altoandinas. No llegan. Tenemos en el país 169 provincias y 1.824 distritos. Materialmente es imposible en una campaña recorrerse todo eso como líder de un partido político. Pero sí el proceso invertido inductivamente de que de cada una de estas jurisdicciones salga un buen vecino y en buena hora nos termine representando, que por lo demás, desde 1992, con las decisiones de Fujimori en ese año, van 25 años de desinstitucionalización de los partidos políticos versus el crecimiento en efecto y emerger al haber emergido movimientos locales, distritales, provinciales y también, como no, regionales, en algunos buenos, en algunos casos también malos, como en todo, en política y en las cosas de la vida. Sí, pues, pero digamos, no hay una razón real para eliminar a los partidos locales. La verdad, razón real no hay. Y es más, si se quiere hacer este tipo de decisiones y tomar este tipo de alternativas,
¿cuándo vamos a aprender que no se pueden tomar a mitad de partido? O sea, ya empezaron las elecciones municipales. Nos está pasando lo mismo que en las elecciones presidenciales. No estamos tomando conciencia de que cuando uno pone reglas hay que respetar las reglas hasta que termine el partido. Luego de eso jugamos otro partido con otras reglas. Exacto. Y porque ya hay un árbitro en la cancha que es el único que tiene el derecho a decidir y mandar. ¿Quién? El sistema electoral a la cabeza del jurado, de la OMPE que ya te vendió kits electorales, de la RENET que está verificando esas firmas que las 1941 movimientos han presentado al sistema electoral. Entonces te cambian las reglas. Es como deportivamente decía Belmo, ¿no? Estoy jugando el partido a propósito del sojuzgamiento que sufría y me meten un palazo en la rodilla y no es foul. Me están cambiando las reglas. Ahora, así decía Belmont, muy coloquialmente, pero muy gráficamente, muy amigablemente para el elector, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, has hablado de los organismos electorales. También estos parches no están ayudando a darle mayor poder, mayor participación, mayor empoderamiento, mayor acción, digamos, a OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Tampoco está cumpliendo ese rol, ¿no? Y a la fluidez del sistema. ¿Por qué razón? Porque el jurado está ahí, Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de código electoral y de ella se han sacado algunos artículos y según la voluntad política de la mayoría, hay que decirlo con naturalidad, ¿no? Porque ayer en la votación se veía eso y lo que a cada uno de estos partidos políticos representados en el Congreso en estos momentos les parece que es ideal. Por ejemplo, es increíble que se haya aprobado. O que en todo caso esté para aprobarse, no me queda clara la cosa, que se pueda rendir cuentas al requerimiento de OMPE solo después que termine el proceso electoral. Cuando en la práctica el dinero mal habido llega antes. Imagina. Si no hay que se siga permitiendo, por ejemplo, estas actividades proselitistas tipo los cócteles de cake por 250 unidades impositivas tributarias, es decir, 1 millón. Claro. O sea, no te resuelve temas tan importantes como el asunto de transparencia de fondos, no te está resolviendo. Pero sí te vende estas cositas para ilusionar al electorado. No van a estar los narcotraficantes, no van a estar los terroristas, no van a estar los violadores. Y esa es la gran reforma. Está bien, eso es positivo, nadie puede estar en contra. Pero ese es un aspecto tan pequeño que en la integralidad termina siendo nada, no te resuelve el tema central. Digamos que es parte de, ¿no? Porque por los antecedentes que tenemos de quienes han podido ser electos, sí, claro, es importante. Pero no es el todo, pues. Pero no es el fondo de la reforma. Pero que además ya están en la ley, porque hay un artículo, el 5, en la ley de organizaciones políticas que dice que están prohibidos postular aquellos que proponen una alteración del sistema, atenten contra el Estado constitucional de derecho, sean delincuentes que no se hayan rehabilitados. Ya están en la ley. Ha entrado a un tema de especificidad y de populismo puro. Pero está bien porque... 4 prohibiciones anoche, ¿no? Sí, pues, pero digamos... Esas especificaciones que se han hecho, a mí me parece que son importantes porque se podía trastocar el tema. Hay gente que te dice, yo, un ratito, eso fue en el pasado, yo ya no estoy en esa situación. O sea, hablemos de Movades, por ejemplo, ¿no? Yo antes tenía ideología, ya no tengo. Bueno, esas ya sabemos que son cosas que son falsas. Gente que fue no solamente acusada, sino sentenciada por un tema de corrupción, podía postular como si nada hubiera pasado. Y ahora tenemos al expresidente regional o gobernador de Ancash, por ejemplo, ¿no es cierto? Alguien que fue condenado por recibir dinero de Montesinos y luego gobernador regional de Ancash. O sea, con esta norma eso ya no podría ocurrir. Y al mismo Yehu decimos, como ejemplo de que en la práctica lo que ha pasado con este señor. Ahora, yo decimos podría, justamente porque hay una excepción, se exceptúa los indultos. Ya fue gobernador regional Pero digamos, alguien como él podría, ¿por qué? Pues finalmente si... Las gracias, presidente. Las gracias, exceptúa a los que tienen indulto. Por algo, además, que viene a confundir en la medida en que no se hace una reforma electoral integral. Por algo, además, decía yo, y enfatizo, que pasó anoche, que se pierde de vista que, en efecto, el que ha cumplido su condena, se supone que está rehabilitado. Reivindica, resocializa, se reinserta a la sociedad y le recortas un derecho que ya no está suspendido, porque la ley, el artículo 31 de la Constitución dice a aquellos que no les está suspendido sus derechos civiles y políticos. Libre la cancha, ¿no? Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Gracias, Manuel, gracias, José. Una pena que estén desperdiciando una oportunidad extraordinaria del fujimorismo, ¿no? Porque por su mayoría podrían hacer probablemente la mejor reforma política y electoral que este país, y podríamos decir de acá a 5 días, gracias al fujimorismo tenemos la mejor reforma electoral y política del país. Sí, pues, pero se la pierden. Los temas de fondo no se han querido tocar. Se la pierden, increíblemente se la pierden. Martín de Acevedo, especialista en temas electorales, ha estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. Muchas gracias, Martín. José, gracias. Nos envían una información, Manuel, antes que entre nuestro siguiente invitado, y creo que es una noticia que vale la pena destacar. El RIMAC, un nuevo representante mundial de las ciudades del patrimonio de América del Sur.
En el marco del 14º Congreso Mundial de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, el distrito del Rímac se posicionó como representante a nivel mundial de las ciudades de América del Sur poseedoras de patrimonio cultural, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la UNESCO. Mira qué buena noticia. Importante, ¿no? Podría ser claramente aprovechable para atraer mayor turismo y demás. Sí, por supuesto. Me parece el Rímac interesante. y todo el centro de Lima debería valorarse mejor, ¿no? Sí, claro. Debería convertirse cada vez en un patrimonio mejor cuidado. Ya quisieran tener otras capitales del continente el valor histórico que tiene el centro de Lima. Y tú agarras el metro cuadrado de Lima, con el de Bogotá, con el de Brasilia, con el de La Paz, Quito. Y te das cuenta que la pobreza, cuando este es el centro histórico más importante del continente. Entonces es lo que podríamos potenciar si agarramos el centro histórico de Lima, incluido Rímac, por supuesto, que en buena hora le han dado este reconocimiento. No sé, debe ser labor del alcalde, no sé, pero en buena hora le han dado. Lo que dice la información es que este evento tuvo como líder al alcalde del Rímac, Enrique Peramás. Qué bueno. Ha comenzado a realizarse el 31 de octubre. Por ahí podemos agarrar, ¿no? O sea, el valor histórico que tiene para ponerle como producto turístico. Sí, pues, podríamos vender. Se puede aprovechar muy bien. Bueno, felicitaciones, porque es una tarea importantísima y de aquí en más a ver cómo se aprovecha esta situación. Don Elías Grijalva, secretario general de la CTP, está con nosotros ahora, 1:50 p.m. La insistencia de la mayoría de los congresistas de la bancada de Fuerza Popular durante la presente legislatura, que forman parte de la Comisión de Trabajo del Congreso, impide aprobar importantes iniciativas legislativas, es lo que han señalado. Bienvenido, don Elías Grijalva. Buenas tardes, Manuel, buenas tardes, José. Muchas gracias por la oportunidad que me das de salir al aire. Qué grave esto, ¿no? Efectivamente, estamos muy preocupados los trabajadores porque hay importantes proyectos de ley que todavía no han sido aprobados en la Comisión de Trabajo. Ya. Y eso ha creado un malestar tremendo toda vez que estarían boicoteando el oficialismo y los fujimoristas, ¿no? Teniendo todo el tiempo necesario, teniendo a disposición una serie de proyectos y no quieren legislar. Y eso contradice pues, y es así, una mayoría que dice, así, entre comillas, estar con el pueblo. Pero es así tan clara la postura, simplemente boicotean, porque lo dijo Justiniano Paz, que es el que preside la Comisión de Trabajo en el Congreso. No van los fujimoristas, no se hace quórum y por lo tanto no se debaten los proyectos de ley que tienen que ver con el tema laboral. Así es, ¿no? Tiene razón en parte, pero también él tiene que articular para que puedan venir. Ahí tiene su responsabilidad. Claro, para eso es presidente de la comisión. Así claro. Es, yo creo que debe haber sanciones, castigos, porque no es que yo no quiero ir, sino para qué están en el Congreso. Gana más de 16.000 soles mensuales y tiene que asistir. Y la labor de comisión se debe contabilizar. Porque hay responsabilidad con los trabajadores y con el pueblo peruano, y por eso desde ese punto de vista estamos muy mortificados. Por ejemplo, ahí tenemos la ley CAS, ¿no? Es un proyecto que está más o menos dispuesto para que 200 a 300.000 trabajadores CAS progresivamente pasen a las 728. Ese es uno de los temas que nosotros hemos ya estado se hizo con salud, pero que ya se puede hacer con todo el país. Claro, progresivamente, ¿no? Sabemos que la economía no es tan boyante en estos momentos, no hay un crecimiento económico, pero progresivamente se tiene que hacer. ¿Han intentado ustedes llegar con sus propuestas a esta comisión de...? Claro, nosotros hemos hablado con Justiniano, las 4 centrales sindicales, ahora estoy yo de coordinador de las centrales sindicales y le hemos hecho llegar que efectivamente eso tiene que ir progresivamente. Bueno, pero parece que él no funciona pues porque se queja de que no acuden y no se está haciendo nada. Entonces, por eso, la pregunta es... Ese falta ya de liderazgo, porque en realidad... Pero ya no está, en don Justiniano claro. pasa, lamentablemente no van a encontrar más con las declaraciones que él suele dar. Tiene que ponerse la barba de remojo también, porque... ¿Pero ustedes han tratado de conversar con los otros miembros? Bueno, hemos tratado de conversar con el resto de los miembros, ¿no? Y le hemos mandado inclusive documentos haciendo ver que hay la necesidad de discutir algunos temas. Ahí está, por ejemplo, también la ley Servir, que hemos pedido que se anule. Ellos quieren modificar, hay 2 proyectos, pero que todavía no tomen ninguna decisión. Asimismo está el régimen de la ley especial de los textiles, que hay gente que trabaja 20, 25, hasta 28 años y siguen trabajando como si fueran, ¿no? Contratos temporales. Y eso está mal, ¿no? Eso se creó justamente para que después de 5 años, una vez que la empresa ya haya tomado cuerpo, inmediatamente los trabajadores obtengan otro régimen. O sea, tendrían que pasar a las 728. 28 años, los trabajadores cada 2 meses están renovando el contrato. Eso también está ahí y no lo quieren discutir. Por otro lado, está el proyecto de ley 1167, ¿no? Donde los trabajadores de todas las regiones afectadas están pidiendo, ¿no? que se les entregue su CTS. Usted sabe que hay un fondo de las CTS
que está regulado. Pero, sin embargo, ellos han sufrido todo lo que hemos visto en las diferentes instancias y meses que han pasado, donde han sido, pues, muchos de ellos han sido perjudicados porque sus casas han sido derruidas, ¿no? Y no han tenido el apoyo del gobierno central para poder un poco recuperarse. Entonces, ellos han pedido, ¿no?, que su CTS se le entregue el 100%, yo creo que con justificada razón, y la CTP está en eso. Entonces, lo que le estoy diciendo son proyectos que están en carpeta en la Comisión de Trabajo y no se discuten. Señor Grijalva, pero digamos, tampoco nos hagamos los desentendidos, ¿no? Esto tiene una explicación simple. El fujimorismo y PPK tienen una matriz ideológica económica, una visión. Sí, y por supuesto para ellos derechos laborales es retroceso. Derechos laborales evidentemente es entorpecer, derechos laborales es asfixiar la economía, complicar. De tal manera que yo no sé si sea mucha la responsabilidad de Justiniano Paz. Es verdad, debería liderar, debería exigir, pero estamos frente a una mayoría que, si sumamos respecto a derechos laborales, al fujimorismo y a PPK, evidentemente están frente a una mayoría dura, complicada. Sí, indudablemente que sí, por eso la estamos, estamos rechazando. Que hay que Nosotros plantear estamos estrategias, invocando, ¿no?, de respuestas. a que ellos, que dicen estar entre comillas con el pueblo, tienen que ver estos temas. Pero sin embargo, están haciendo de la vista gorda y dejan pasar y lo están boicoteando a Justiniano Paz y finalmente no se discute, ¿no? Y eso estamos evaluando. Secundario de discutir en el Congreso. Sí, pues sí, pero para eso estamos los dirigentes, para eso estamos los trabajadores. Justamente hemos tenido una reunión y estamos evaluando los próximos meses del próximo año, a hacer una gran movilización y después una paralización, porque ya estamos, ¿no?, cansados de que esta política económica neoliberal, ¿no?, se siga reforzando, y ya sabemos que Fujimori representa a la derecha, PPK representa a la derecha, y los trabajadores tenemos que luchar. Eso es nuestra responsabilidad, de sacar la cara por los trabajadores. Ahora, pero ellos son los que están en gobierno, también eso hay que entender. Sí, pero, o sea, el mandato el que no reclama no hace nada. No, correcto, pero también hay que entender que el mandato del ánfora es decir, quiero pues la derecha, ¿no? Y entonces, si yo quiero la derecha, que la derecha gobierne, es que la derecha vaya por la derecha. Pero que digan eso, pues, con claridad, lo que tú dices, yo creo que está claro. Que digan, somos de derecha, no estamos con el pueblo. ¿Pero a quién le queda alguna duda? Estamos con el pueblo. El pueblo está con nosotros. ¿Y nosotros qué somos? No somos pueblo, somos pueblo también. Entonces, y es el sector más grande por el sector laboral, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Yo, la verdad, primero, por señora Paz, no tengo mucha fe de liderazgo en esa comisión. Sí, indudablemente. Mucha fe de liderazgo, ya se ha demostrado. Ahora, lo interesante sería... Hay que ayudarlo. Lo interesante es una prioridad en la conversación del Congreso. Ahora, en estas circunstancias, tampoco con la mayoría que hay, no creo tampoco. Ahora, lo interesante sería que le den la presencia de la comisión a alguien del fujimorismo. ¿Por qué no le dan? A ver si presidiendo a alguien del fujimorismo diga, no hay quórum. No, pero más que no hay quórum, ¿qué temas se van a discutir? No, los temas están en agenda. El asunto es que como no me interesan esos temas, yo no voy a la reunión, y como no nos vamos la mancha, no hay quórum. En el quinquenio pasado han tenido ellos las comisiones y sin embargo han trabajado mejor que ahora. Ellos no se oponían. Vamos a discutir, lo sometían a discusión. Finalmente ahí se determinaban algunas cosas, pero ahora no, ya han cerrado todo. Entonces, y no están gobernando, ellos están en el Congreso. Entonces, si están con el pueblo, que demuestren, efectivamente están con el pueblo. Bueno, también los trabajadores tendrían un poco que poner, digamos, cierta elasticidad. Y digo por qué. Porque se siente que solo piden, pero no hay, digamos, también un compromiso. Ya, yo pido, pero doy. Por ejemplo, ya, todos CAS a mí me parece extraordinario, porque además debería ser, es un tema de dignidad. Es una cosa vergonzosa que en este país siga CAS. Okay. Pero después también dicen no a servir. Y uno dice, pero si no es servir, ¿cómo ordenamos el aparato burocrático público? Que es un gravísimo problema para avanzar y poner al Estado al servicio del ciudadano. O sea, hay una complicación. Además sería regresar a nada. Sí, o sea, yo, por ejemplo, como gobierno les diría, señor Grijalva, venga, usted quiere CAS, perfecto, pero deme pues servir. Yo le doy CAS, deme usted servir. Porque tiene que haber un sistema en el que se ordene la burocracia, los trabajadores públicos, y se dé uno o dos regímenes como máximo en el que, por supuesto, se sepa exactamente quiénes son, qué hacen. Manuel, nosotros no nos oponemos a eso. No, sí se oponen, no quieren servir. No, ustedes no quieren servir. Hay dos proyectos, te he dicho. No es que no queremos, sino que tiene que ser modificado algunas cosas. No puede ser tan radical también. Después de 2 evaluaciones te vas. Eso no es así. ¿Y cuántas evaluaciones quieren? Primero tiene el Estado y el gobierno tiene que dar
la capacitación necesaria para que los trabajadores puedan responder, para que los trabajadores puedan tener una mejor atención, puedan tener un mejor servicio. Pero si no lo capacitas y les exiges... Correcto. Bueno, eso también parece atendible. Así es. Muy bien. Muchas gracias a Miguel Grijalva por estar con nosotros, secretario general de la... O sea, la Comisión de Trabajo, nada, ¿no? Cero. Qué pena. Muy bien. 1:59, tenemos que irnos. Seguramente el equipo Guerrero, de ¿qué pasó deportes con va a Guerrero? dar mayor información. Pero hasta ahora nada formal de la federación, ¿no, Tania? Lo En único Videla no hay oficial nada. que se ha sabido es lo de la pastilla para la gripe. Nada más. Nada más. Pero dicho por Guerrero ante la Comisión Médica. Ante la Confederación. Bueno, a cruzar dedos, ¿no? A cruzar Ante la dedos. Conmebol. Porque ciertamente puede ser que haya algún recambio, pero Guerrero es otra cosa, perdón. Sí, sin duda. Y a ver qué novedades nos trae la gente de Exitosa Deportes. 1:59 conmigo. Primero decirle gracias a todos los que me han venido siguiendo en estos 2 años de lunes a viernes aquí en Radio Exitosa. Ha sido un verdadero honor haber estado en los micrófonos para todos ustedes. Hasta el día lunes, Juan Manuel.